ustedes. Como siempre, un placer estar en nuestro querido teatro, nuestro querido, porque yo trabajé años en la alcaldía Benito Juárez, fui delegado en Benito Juárez. Entonces, grandes recuerdos. Pero bueno, ya hace bastantes años que estoy también en el Poder Judicial y hemos avanzado muchísimo y lo vamos a ir viendo en la medida del tiempo en varias cuestiones que se han estado estudiando en una forma científica, porque eso es lo interesante de los delitos, que el estudio tenga que ser, como le llaman en España, un razonamiento probatorio a través de la valoración de las pruebas, pero una valoración científica. Entonces vamos a ir avanzando. Si gustan este material, está en acceso, lo pasaré a la maestra y si lo quieren luego mandar, me voy a apurar porque es mucho el material, entonces trataré de resumir. Bueno, el tema que yo voy a tratar es la violencia. Es uno de los delitos, creo yo, bastante interesantes, novedosos, porque esto viene con el avance de la ciencia, que si ya bien es cierto, y si nos vamos a un elemento histórico sobre la violencia contra las mujeres, nos podríamos ir muy atrás para llegar a lo que vamos a hablar, que es delitos cibernéticos, con todo lo de las redes sociales y ex post a la situación de la pandemia. Si todos nos metíamos en estos aparatos, en las redes sociales, en los celulares, en otros medios electrónicos, en las PIC, pues imagínense, con la pandemia pues no nos quedó otra más que meternos a las computadoras y aprender muchísimo sobre esto. Pero esto no solo ha sido para la gente que nos gusta la academia y el trabajo, sino para los niños y para los adolescentes, que es donde se vuelve muy complicado y es una fuente para que los delincuentes encuentren a niños, niñas y adolescentes, que es los que más son, según los porcentajes que vamos a ver en otras partes del mundo y en México, los que son atacados. De los de antes de 12 años, de los 12 a los 18, son los más altos a nivel nacional, que además esto lo replica el INEGI. Bueno, violencia cibernética, pero que les digo que me voy un poquillo al pasado. Yo también estudié en el INEGI, como el querido maestro que se nos acaba de retirar porque tenía trabajo. También Nancy dice que llega en un momento, está en audiencias. Bueno, pues los litigantes tienen que llevar audiencias, están trabajando, es entendible obviamente. Pero fíjense nada más que si nos vamos un poquito al pasado, ¿desde cuándo se puede ver esta violencia ya a veces escenificada? Nos vamos con algunos de los libros anteriores, que cuando uno empieza con Derecho Penal en México o en el extranjero a estudiarlo, pues nos vamos con alguno de ellos, como puede ser El Martillo de las Brujas. Se los recomiendo mucho, es uno de los primeros que yo recomiendo en licenciatura y en posgrado a mis alumnos, El Martillo de las Brujas. Esa es la forma del procesamiento que tenían los hombres, que eran los jueces, contra las mujeres que en teoría decían que eran brujas. No habían brujos. Fíjense como algunos de los libros más famosos, si era un brujo y era hombre, pues era Merlín y era así como el héroe del cuento, ¿no? Pero si eran mujeres, eran casadas. Y en este Martillo de las Brujas, que es un libro real que recopila, igual que el Maquiavelo, que recopila en un momento dado las prácticas de los príncipes, de cómo mataban todos con tal de llegar al poder, la palabra maquiavélico. Pero en el Martillo de las Brujas se ve, en uno de los libros históricos que tenemos, la forma del procesamiento de la Santa Inquisición, donde ya a las mujeres se les practicaba, pues para muchos, algunos teóricos, dogmáticos. Yo lo practicaba hoy que vino al Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, no, hace poco, Zaffaroni, un amigo extraordinario para los penalistas, es como nuestro Dios, Zaffaroni, y pueden buscar mucho de sus libros y empieza a hablar mucho de esta temática ya en Argentina. Y cómo es que desde ese entonces el juzgamiento es totalmente distinto contra las mujeres. Desde ese entonces es histórico. Y si nos vamos a esta parte ya antigua, pero con el paso del tiempo, quienes crean las teorías del delito en las famosas 3 corrientes que todos estudiamos, causalismo, finalismo y funcionalismo, y los últimos con Roxin, Jacobs, Zagrebelsky, Vigo, Bobbio, varios otros autores filosóficos, pero principalmente algunos que hablan sobre el derecho penal de Vigo, como Guten Jacobs, y muchos de ellos, pero todos ellos hombres. Ellos hicieron la dogmática, ellos dijeron que era delito, conducta típica antijurídica culpable, causas de exclusión del delito, o sea, dice la conducta tipicidad, causas de justificación y culpabilidad. O
sea, los hombres nos dijeron que era el delito. Y las leyes, las mayorías, si se fijan, habría que haber un cambio de paradigmas. Tendríamos que revalorar muchísimas las cosas. La famosa teoría del caos de Estados Unidos y varios de sus autores muy interesantes que nos hablan sobre esta teoría del caos aplicada al derecho. Es decir, olvídense todo lo que aprendimos en licenciatura y en posgrados y volvamos a estudiar las cosas en forma objetiva y racional. No lo que nos dijeron que estaba bien a fuerzas tiene que estar bien. No lo que nos han querido enseñar significa que está correcto. Hay que volver a razonar y a pensar. Si viéramos con esa lupa de una realmente perspectiva de género de la creación de las leyes, la teoría del delito, lo veríamos totalmente distinto. Sería catastrófico. Tendríamos que cambiar muchas cosas. Entonces hay que volver a pensar en una forma distinta y con otra lupa, que es la parte creo que importante. Bueno, y cayendo hoy a estas cuestiones de delitos que con la situación de lo digital, de las famosas redes sociales, entre las más famosas, Instagram, TikTok. Ustedes saben, TikTok es una cosa de terror. Está la cosa muy complicada por los delitos que se pueden practicar ahí y las redes sociales y más las niñas muy jóvenes y adolescentes que están metidos ahí y algunos de ellos hacen estos retos que son espeluznantes, están hasta arriesgando en perder la vida en retos que hacen entre ellos. Bueno, pues es un caldo de cultivo para los delincuentes, verbigracia en delitos internacionales, como puede ser algunos que ahorita voy a tratar, si me da tiempo en forma muy específica, pero por ejemplo pornografía infantil. Son delitos que evidentemente se cometen en un fuero común y un fuero federal, pero que son internacionales, porque el internet es internacional. Entonces tienen ahí a muchas personas donde hay gente que ni siquiera es quien se dice ser y en un momento dado están robando imágenes e información. Hoy es un peligro las redes sociales, para todos nosotros, Hay que tener cuidado quién nos ve. Cada vez que subamos algo, hay que pensar quién nos va a ver. Antes era algo como entre amigos, así nació Facebook en un lugar en Silicon Valley. Y ahí nace entre amigos, entre conocidos, una universidad y empieza a crecer y se hace un monstruo. Hoy no sabemos quién nos ve en las redes sociales. Es un verdadero peligro. Bueno, en el marco normativo internacional tenemos la convención, muy rápido, porque son muchísimas, como dicen, si hay una sobre normatividad nacional e internacional, pero yo digo que por tantos años no se hizo nada, entre más leyes tengamos que nos den garantías en términos de un garantismo de Luigi Ferraioli o en términos del primero constitucional, primer párrafo, segundo, tercero, que nos manejan diferentes conceptos muy interesantes y los que somos abogados pues ahí intentamos entender un poquito más. Recibo por número por persona, control de convencionalidad, de constitucionalidad, control difuso. Todo eso nos sirve mucho para los derechos de las mujeres, entre ellos víctimas en el 20 apartado C. Que todo eso no me deja tiempo de hablar, porque es largo, ¿no? Pero bueno, veamos el marco normativo nacional e internacional en forma rápida. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, famoso CEDAW, de 1979. Relativamente, si ven los años recientes, a comparación de nuestros códigos. Son antiquísimos. Código de Comercio en 1889, Código Civil 1932, Códigos Penales por el estilo. Constitución, imagínense, 1812, 14, 24, 57 y 17. Todas con reformas, pero poco dice sobre el tema que estamos hablando de la Constitución. Solamente referencias, como les digo, el primero, control de convencionalidad, constitucional, pro homine. Pero todavía falta en muchos términos que lo podamos elevar al rango constitucional. Más normatividad. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosa Convención Penedo-Pará. A nivel nacional, ¿qué tenemos? Esto que se ha ido poco a poco avanzando y teniendo una conciencia social cada vez mayoritaria y académica y de los justiciables y además de los jueces del foro. La Ley General, que ya se ha comentado mucho y veremos en forma breve algunos cuantos artículos que son torales, relevantes, ¿no? Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego tenemos el reglamento de la Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La misma, pero tiene su marco normativo, sistema espejo a nivel de un reglamento. Y tenemos el reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Instrumentos importantes, interesantes, que se complementan, como bien decían, con esto que a través de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que recuerden que en ese bloque de constitucionalidad no solo es importante estos protocolos, la Constitución y la ley, sino las resoluciones, las jurisprudencias que son parte de. Y hay varias jurisprudencias muy interesantes donde de hecho han obligado al Estado mexicano a cambiar artículos constitucionales, ¿no? Tenemos a nivel local, Ciudad de México, Ley de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia. La Ciudad de México es un sistema, insisto, espejo, muy interesante, pero que como la Constitución de la Ciudad de México es muy de avanzada, la verdad que tiene muchísimos derechos y que es extraordinaria nuestra Constitución de la Ciudad de México y que ojalá se replicara en los estados de la República. Son muchísimos los derechos que tienen y en favor de las víctimas y en cuestiones también del marco normativo para las cuestiones de digitales. Y el reglamento de la ley es lo mismo, el reglamento del anterior, del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, reglamento interno del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. De todo esto sería interesante, así como está a veces unos convenios, los códigos y viene todo lo civil, pues ya debemos de tener esto, pero para la gente que ya quiera tomar una especialidad en esta materia. Creo que ya debemos ir avanzando en todas las universidades, de ir teniendo una especialidad para la defensa pues, de las mujeres, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál es una primera aproximación de una definición? Pues vamos a una connotación. Nos dice un parte de estos, la Organización de las Naciones Unidas define a esto de la violencia cibernética de la mujer como, nos dice, como un comportamiento violento en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos, porque en Estados Unidos manejan mucho la palabra murder, el asesinato, y los suicidios inducidos, que es parte de lo que está haciendo TikTok, que hay que tener cuidado, como plataforma y bien peligrosa, hacen retos donde se agarran, se empujan y se matan y se avientan, y a cosas que pues la verdad ya tendrían que tener, ya tenemos que empezar a tener legislaciones donde empiezan a restringir lo que se puede o no hacer en redes sociales. ¿Quién está al pendiente de lo que están haciendo los niños y los adolescentes y en qué momento se convierte en hasta un delito con representación? Pues también pues, para las propias empresas, que ellos se lavan las manos de todo lo que pase. Que yo creo que ya debemos de empezar normal. Tenemos mucha normatividad internacional, nacional, pero nadie toca las redes sociales, que es donde se cometen la mayoría de los delitos cibernéticos. Nadie los toca. Tenemos algo interesante en el artículo primero de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará. Dice el artículo primero en forma muy rápida: debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, es la parte toral, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De ahí derivan casi todas las demás normatividades nacionales en todos los países. Bueno, al artículo séptimo de la Ley del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vamos a desprender violencia digital, pero ya en forma aterrizada. Eso está bastante interesante y de ahí podemos, pues, verdaderamente sacar muchas conclusiones que las haremos si nos da tiempo al final. Dice, es cualquier acto realizado mediante el uso de material impreso, correo electrónico, mensajes telefónicos, el famoso WhatsApp, que todo el mundo usamos, más por ser gratuito y muy fácil, ¿no? Redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico, lato sensu, por lo que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparte imágenes, poco parecido al tipo penal específico, los elementos objetivos de la pornografía infantil. Entonces es interesante porque es mejor que existan tantos verbos, ¿no? Que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres
o causa un daño psicológico certísimo, el elemento que aquí estamos analizando, ¿no? La narración lingüística de este artículo séptimo de la ley al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tanto su aspecto psicológico, que si nos da tiempo vamos a hablar de las pruebas en los delitos cibernéticos y con las nuevas guías de desahogo de las pruebas periciales. Económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, que también se puede demandar daño moral, porque aquí además ya lo contempla, tanto a ellas como a sus familias. Si no solo debería de reclamar aquella mujer que ha sido violentada, sino también la familia, donde pudo haber perdido la vida o pudo haber perdido alguna cuestión que se podría concretizar y se podría hacer demandable. Y habría que ver, la verdad no lo sé, lo desconozco en México porque en Estados Unidos ya hay muchas demandas a redes sociales por parte de víctimas y familiares a las redes sociales, a TikTok, a Twitter, a Facebook, a la que ustedes quieran. ¿A quién deberíamos de empezar a demandar a las redes sociales? A Google, ya hay demandas a Google, pero por algunas otras cuestiones. Creo que en esto ya deben empezar a tener responsabilidad social estas redes sociales. Entonces, fundamento, pues aquí está. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Yo se lo recomiendo, si ya lo hemos mucho mencionado, hay dos protocolos, el que ya tiene un poco de años, que era se los recomiendo mucho, lo pueden descargar de la página de la Corte. Muy interesante, una primera aproximación derivada pues, de algunas de las resoluciones, las jurisprudencias internacionales que hace ya la Corte y que tiene un nuevo protocolo que tiene menos de un año que se actualizó. Muy interesante el nuevo protocolo de la Corte, también descargable en la página de la Corte. Y en la Ciudad de México pues hicimos nuestro protocolo y claro, son sistemas espejos donde vienen igual, pero bueno, tiene su parte de este análisis normativo, tratamos de que sea lo más pro, más en ventaja, con un sistema de interpretación donde lo que más causa un beneficio a la víctima o lo que menos le perjudique, regla de trato, ¿no? Que menciona precisamente Girona. Es nuestro protocolo analítico para juzgar, pero aquí nosotros hicimos algo interesante en el Poder Judicial, que ya tiene un enfoque de género en la teoría a la práctica, ya es más práctico, ya no es tan teórico. Entonces creo que es bastante bueno, esto también lo pueden descargar o lo pueden adquirir en el tribunal, muy económico, ¿no? Bueno, estos protocolos, bien comentaban, tienen el propósito de atender en forma muy sencilla, que es el protocolo. Son no del protocolo, pero hemos dicho que es el protocolo. Tiene como, en forma sumaria, rápida, tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el caso que ya me he multicitado, Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valeria Rosendo Cantú. Era interesantísimo hacer un análisis de estos dos casos, pero si pueden vernos en la Corte, está la parte de la síntesis o completo, que es muy interesante. Y por tanto, la aplicación del derecho de origen internacional, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación de perspectiva de género y derecho a las mujeres, porque no solo es para juzgar con perspectiva de género, también da para políticas públicas, entonces se vuelve muy interesante. Tenemos el protocolo analítico para juzgar con enfoque de género de la teoría de la práctica emitida por el Poder Judicial de la Ciudad de México, que básicamente, que es lo que hace que estábamos platicando, establecer directrices con perspectiva de género que deben observarse con pleno respeto a la independencia judicial, lo mismo que dice el federal, es con respeto, pero se debe considerar en todo momento la situación de vulnerabilidad de la persona involucrada y sin distinción de calidad con la que actúe o intervenga. Las acciones a cumplir en el protocolo deberán considerar los principios que ya conocemos de legalidad, exhaustividad, imparcialidad, objetividad, congruencia, etc. Principios que se dicen así nada más, pero que son importantísimos. Uno solo de ellos puede cambiar la vida de una persona. Entonces se tienen que hacer un análisis muy objetivo. Bueno, ya medio avanzando en unas conclusiones. ¿Qué es la violencia cibernética contra las mujeres? Tiene que ver con violar la intimidad de las mujeres, sembrar rumores falsos y difamar, crear perfiles falsos y usurpar identidad, términos genéricos, denigrar a las mujeres, acechar o espiar, acosos y amenazas, que hay un tipo específico que no es de amenazas tradicional, que lo quitaron hace mucho tiempo de sus delitos del honor, pero sí de amenaza de delito cibernético.
Si nos da tiempo, lo analizamos. Cifras, ¿cómo estamos parados? Bueno, entonces todo eso, lo anterior, pues es términos genéricos. Ahora, ¿cómo estamos en México? En 2021, el 21.7% de la población usuaria de Internet vivió en alguna situación de acoso cibernético. Imagínense, un 20%, pero pues, ¿de cuántos usuarios? Esto es, en la práctica, 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo. De ellas, 9.7 millones fueron mujeres, el 22.8%, y 8 millones fueron hombres. No lo pudimos presentar, pero luego les digo, se los paso si ustedes gustan, porque verían por porcentaje de edad y de mujeres se incremento de una forma exponencial. Verbigracia, en 2021 el 30% de las mujeres de 20 a 29 que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso. Entre más va aumentando la edad, va atenuándose. Les doy simples ejemplos. De 12 a 19 hasta el 30% de este ciberacoso. De 30 a 39 baja a 22%. De 40 a 49 baja un 17%. De 50 a 60 años baja un 11%. Pero a pesar de que tengan 60 años, sigue habiendo ciberacoso. Y de 60 y más, el 11%. Sigue habiendo de todos modos. Pero fíjense cómo, por eso tendríamos que tener más cuidado con niños y adolescentes, porque es lo que buscan estas personas con gente que tiene desconocimiento y que entra en Internet y que no tiene quizás la preparación necesaria para enfrentarse con algún delincuente o alguna célula delictiva, que son, recuerden que este tipo de delitos desafortunadamente son delitos de la delincuencia organizada en términos del primero y segundo de la ley de la delincuencia organizada. Entonces, y trabajan y ellos saben manejar muy bien, y de ahí la parte práctica de qué tipo de pruebas para acreditar los delitos cibernéticos y qué tanta preparación pueden tener nuestros peritos para encontrar y hacer rápido cateos para encontrar el IP, llegar al lugar y en ese momento tener las pruebas necesarias con cadena de custodia. Bueno, ejemplos, ¿cuáles son de los estados que más existen delitos cibernéticos? El número 1, Tabasco. No sé por qué, pero pues habría que hacer un análisis del por qué. 6 estados, el primero Tabasco, luego Campeche, luego le sigue hacia abajo Michoacán. Tabasco estamos hablando del 30%, Michoacán ya del 28%, Ciudad de México 18%, Nuevo León 17%, Quintana Roo 16%. En el 2021 Puebla registró el mayor porcentaje de mujeres que experimentaron contactos mediante identidades falsas, un 50%, en Tlaxcala y en Oaxaca 40.6% respectivamente. Entonces imagínense, en esos lugares donde hay menos preparación, menos educación, es donde y menos llega el internet y las computadoras, pero hay más delitos. O sea, aprovechan del desconocimiento de las personas, quizás de los padres, quizás de los maestros, pero es donde más increciendo se va produciendo, y esto va en una escala que desafortunadamente no es lineal, es ascendente, ¿no? Varios estados están igual, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, pero van a ir descendiendo un poco el porcentaje, pero no crean que mucho. El 49.0, o sea, casi 50, el 50% de las mujeres que sufrió ciberacoso fue a través de Facebook, Twitter, WhatsApp. Son los 3 herramientas que más existe este delito. 50%, imagínense nada más. Para todo ello, pues ya viene la ley Olimpia, que significa esta, tiene como objetivo reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual a las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia, considerado conductas que atenten contra la intimidad sexual, especificando la antes mencionada, que no es tanto una ley, sino un paquete de reformas y adiciones a 2 ordenamientos de la Ciudad de México, el Código Penal de la Ciudad de México y a la Ley de Acceso a las Mujeres con una vida de violencia, que ya habíamos hablado, y que ya con esta ley Olimpia se reformaron algunos artículos que, si me dan chance los platico. Si no, en forma rapidísima. Por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México se crea un nuevo delito, que es el 179 bis, que son de los nuevos, pues es el bis, ya no supieron dónde meterlo, acoso sexual digital. No entro en los elementos normativos, objetivos y subjetivos, ya se dio todo un análisis, pero sí que les queda ya esto, y hay un acoso sexual digital.
Tenemos otro rápido, 181 quintus, delito contra la intimidad sexual, pero en forma digital. Se agrava el delito de amenazas, pero amenazas también digitales. No entro al mismo, su forma de comisión es digital o impreso, ¿no? Y fíjese como dice rápido, en forma de amenaza de difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar, transmitir imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo. Muy parecido al tipo penal de pornografía infantil, nada más que pues esos son menores de edad, ¿no? Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que muchas de las cuestiones nos hablan de una violencia mediática. Yo ya no entro mucho en las imágenes porque yo sé que ya estoy sobre el tiempo. Solamente ya para concluir, hay términos ya muy específicos sobre esta materia. Verbigracia, ejemplo. Ciberbullying, cyberbullying, como le llaman. Se lleva a cabo a través del uso de medios de comunicación, principalmente internet, telefonía móvil, videojuegos, aunque no lo crean, y hay muchos videojuegos en línea donde es el pretexto jalarlos para de ahí llevárselos o secuestrarlos o llevarlos, que todo el mundo anda jugando en Xbox o en tantos juegos que hay en línea, computadoras, en celulares y todo, y son ganchos. Inventan hasta juegos cibernéticos gratuitos, de por sí todos sabemos que son caros, pero lo hacen como ganchos. Está el sexting, consiste en el envío de fotografías y videos de tipo sexual a través del móvil o cualquier dispositivo tecnológico dirigido a otra persona. El envío y la recepción son consensuados. Pues sí, pero puede ser un adolescente de 15 años que cree que se lo está mandando un chavo de 15 años y luego resulta que es una célula delictiva, que son especialistas para hacer ese tipo de cosas. Stalker. Son aquellas conductas que realiza una persona conocida como stalker, consistentes en perseguir, acechar y acosar mediante plataformas de tecnología de forma compulsiva a otra persona y les piden dinero. Y obviamente las amenazan con privarlas de la vida a ellos y a los familiares y causarles un daño. Grooming es el acoso ejercido por una persona adulta hacia una niña o adolescente con el propósito de establecer una relación de control emocional y de abuso sexual. Shaming. Últimamente se han empleado los términos de fuck shaming y slut shaming para nombrar aquellos actos que tienen por objetivo avergonzar a la víctima, principalmente a mujeres. El primer término se refiere a la confección física, el fuck shaming, y el segundo, el slut shaming, a comportamientos y deseos sexuales. Que sigue, doxing, y es el último de estos, que hay que empezar a tener ya un vocabulario digital, consistente en la acción de los delitos digitales, la acción de publicar información privada sin consentimiento de la persona. Me faltó medidas de prevención de la violencia mediática, tenemos varias cosas, y bueno, si se puede dar una conclusión, yo ya se les digo, pero pues yo creo que ya me excedí muchísimo el tiempo, perdón. Es muy amplio el tema, es muy interesante. Poco a poco nos llegan más tecnología para tratar de descubrir a estos depredadores sexuales que se encuentran en internet. Son bandas muy organizadas, ganan mucho dinero, sustraen a las menores de edad. Es parte de lo que pues por eso luego desaparecen muchas mujeres por este tipo de delitos. Entonces, definitivamente todos debemos de empezar a aprender más sobre este derecho, sobre las tecnologías, las TIC de información y de comunicación, sobre el internet y sobre estos, principalmente nuestros peritos de las procuradurías y de todos lados, porque todos debemos de ahora con el nuevo sistema, pues llegar a conocer este tipo de situaciones que van muy rápido. Las tecnologías de información van demasiado rápido y las leyes se van quedando en el camino. Cuando terminan de hacer una ley ya hay nuevos delitos, entonces va demasiado rápido. Entonces, pero sí urge y deben de tener responsabilidad las redes sociales, porque de ahí, decía esto el 50%, y yo diría que hasta el 90% es donde sacan a las víctimas. Entonces, sería ahorita todo por mi parte y se los agradezco mucho. Gracias.